Como ha ocurrido en prácticamente todos los ámbitos de la vida, el avance de la globalización ha hecho a la realidad más compleja. En este sentido, el mundo de las relaciones entre las naciones no ha sido la excepción y la renovada sofisticación de su funcionamiento ha derivado, entre otras cosas, en el surgimiento de figuras innovadoras, como por ejemplo la diplomacia parlamentaria. La diplomacia parlamentaria no es otra cosa que el acercamiento, las charlas, las pláticas, los acuerdos que tienen los representantes de un poder legislativo frente a sus homólogos de otro país. Y es que al menos en lo que ocurre en sistemas democráticos que se rigen bajo el principio de separación de poderes, en materia de política exterior, no solo el Poder Ejecutivo tiene algo que decir. En estos tiempos de globalización, la diplomacia parlamentaria ha empezado a cobrar mayor auge, mayor importancia. ¿Por qué? Porque es una manifestación que complementa, que ayuda, que coadyuva precisamente a la labor del Ejecutivo. Finalmente, un Estado democrático es o debe ser un Estado de derecho, y un Estado de derecho es o debe ser un Estado de leyes. Lo propio del ser humano es estar gobernado por leyes, no por hombres. Si en un partido de fútbol lo que rige es el reglamento, no el árbitro. El árbitro está ahí nada más para ver que se respete el reglamento y sancionar a quien lo viole, pero lo que rige es el reglamento, la ley. Bueno, lo mismo debe de suceder en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Y en ese sentido, si lo propio del ser humano es estar gobernado por leyes, quienes realmente gobiernan son los legisladores, los que hacen las leyes. Por lo que un diálogo verdaderamente fructífero entre países debe implicar necesariamente un diálogo entre sus legisladores. Yo creo que eso es bueno, ¿no? El intercambio de opiniones, de puntos de vista, el explicar qué es lo que se está haciendo, cómo funcionan los poderes legislativos en otros países, cómo funcionamos aquí, qué les podemos aprender, qué nos pueden aprender. Yo creo que todo lo que vaya por el lado del intercambio, del diálogo, de la conversación, es importante. La complejidad de la realidad internacional y la gravedad de los desafíos que el mundo enfrenta exigen el establecimiento de más numerosos y más intensos mecanismos de diálogo y cooperación entre las naciones, y para ello la diplomacia parlamentaria es sin duda una poderosa herramienta. Con imágenes de Carlos Moreno, René Palacios para Efecto Mundial, Efecto TV. Y hablando de que estamos gobernados por leyes, la ley suprema es la Constitución de la República, la cual tiene aparejados a los tratados que la propia nación mexicana firma con otros países. Y en esto el Senado tiene un papel fundamental, que es la aprobación precisamente de esos tratados. Y ahorita mismo yo quisiera comentar con el senador Eloy Cantú, quien preside la Comisión de Comercio del Senado de la República. Hay una especie de parálisis, impas que vemos desplegados en los periódicos todos los días, pero no sabemos exactamente hacia dónde va. En la relación de este Tratado de Libre Comercio con Perú. Es un país que ha estado creciendo económicamente realmente de manera admirable en los últimos 4 o 5 años, tasas arriba del 8% de crecimiento. Debe ser un socio indispensable, siento yo, en la región latinoamericana para la economía de México, de ida y vuelta, desde luego. ¿Qué está ocurriendo con ese tratado? Ahora te voy a preguntar de otros 2 más, pero empecemos con Perú. Bueno, yo comparto esa opinión. Yo creo que ese tratado, tanto desde el punto de vista comercial como político, es muy importante para México. En el político, porque México se debe de reposicionar como el líder en América Latina. Y además, en materia comercial, ya tenemos con Chile, en el periodo ordinario pasado renovamos el de Colombia, la profundización del protocolo con Colombia, y ahora nos faltaba Perú. Ahí, infortunadamente, las dos partes negociadoras, básicamente dentro del sector privado, concretamente el sector agropecuario, en particular el Consejo Nacional Agropecuario, encontró una serie de sectores sensibles y planteó al gobierno una atención especial para esos sectores, y el gobierno no tuvo la capacidad de respuesta esperada por estos sectores productivos, no nada más agropecuarios, sino también de la industria pesquera, y entraron en una situación en donde pues no llegaron a un acuerdo. El Estado fue un... Pues el desacuerdo es intramexicano, es entre sectores de México y el propio gobierno, no entre México y Perú, digamos. No, inclusive Perú, el presidente Alan García publicó el acuerdo en el periódico oficial de Perú, y nosotros acá pues no lo podemos nosotros en el Senado ratificar mientras no haya acuerdo entre
estos sectores sensibles con el gobierno. En nuestra opinión hubo demasiada rigidez en ambas partes. Esa es mi opinión, además lo hago personalmente. Porque resulta imposible, tenemos experiencia en eso, en que todos los sectores estén de acuerdo en todo el capitulado de un tratado comercial, es imposible. Es exacto, no se puede. Pero En general, el beneficio general para el país es el que tiene que privar, ¿no es cierto? pues sí, y ahí había decenas de miles de empleos que se hubieran además generado en beneficio de los mexicanos. Yo creo que en este caso, a la Secretaría... ¿Estás hablando como en pasado, ya lo das por muerto? No, o no, todavía sigue ahí. ¿Cómo lo ves? ¿Sí saldrá? ¿O, Pues o realmente es irreconciliable lo que está ocurriendo? Yo espero que no lo sea. Yo espero que impere la razón y la voluntad de querer construir un acuerdo. Y también los medios. Lo que yo observo es que la Secretaría de Economía no tenía todos los medios para poder atender las demandas de los sectores productivos. Creo que Agricultura tampoco los tenía. Creo que debe de ser indispensable que participe Hacienda, porque muchos de los temas eran cómo elevar la competitividad de los sectores productivos agropecuario y pesquero más vulnerables para enfrentar una competencia que podría ser desleal con Perú. A guisa de ejemplo, en lo de la industria pesquera. La harina de pescado. Bueno, ahí son campeones los mundiales. Campeones mundiales. Pero en pesca, nos decía a nosotros el presidente de la Asociación de la Industria Pesquera Mexicana, nosotros tenemos 75 barcos, ellos tienen 1000. Nosotros, por ejemplo, el atún que vendemos a Europa, a la Unión Europea, pagamos un arancel del 27%, los peruanos no pagan nada. Para Estados Unidos ya están de acuerdo que nuestras redes no agarran delfines, pero ahora dicen que nuestras redes estresan a los delfines. Eso decía este señor de la pesca mexicana. Entonces, tampoco podemos vender atún a Estados Unidos. Nuestro único mercado es México. Si además vamos a importar una cuota determinada de atún peruano, pues no procede. Entonces, ese producto, por ejemplo, debió estar excluido. O son oportunidades también para que en México veamos qué tenemos que hacer con relación al mismo México. Es decir, si no hay una inversión importante en la flota pesquera mexicana, pues los tratados hasta son irrelevantes. Bueno. Lo que necesitamos es tener gente que esté en la mar, ¿no? Enrique, pero lo que tú acabas de decir para la industria pesquera, generalízalo. Yo he dicho, por la experiencia que he vivido como presidente de esta Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado, que los tratados internacionales en materia comercial son la mejor ventana y oportunidad para asomarse y ver cómo andan las políticas públicas. Claro. Lo que cuestionaban de fondo estos sectores productivos sensibles era o insuficiencia en la política pública o deficiencia de la política pública hacia ellos, o peor aún, ausencia. No hay. Pero mucho tenía solución si hubiera habido un mayor apoyo presupuestal para que tuvieran mejores condiciones de producción. Creo que estamos tocando un punto bien importante porque los vasos comunicantes entre el exterior y lo interior realmente creo que los tenemos muy mal en este país. Es decir, a veces a través de las mejores prácticas, la política comparada, puede entender uno muchas cosas de qué está pasando en México. Y realmente no tenemos que inventarlo todos los mexicanos. Hay cosas que son muy nuestras, no sé, estoy pensando en ciertas prácticas, incluso agrarias, por ejemplo, que son muy nuestras, muy peculiares, muy propias de México. Pero hay otras en las que realmente no tenemos que estar inventando ciertas políticas. Estamos incluso en organismos como la OCDE, donde todos los días se ve qué funciona en dónde. Para la industria eléctrica, que ha funcionado en la mayoría del mundo, bueno, pues a menos que seamos de otro planeta, también lógicamente supondría uno que en México va a funcionar. Pero esta parte creo que serían, por lo menos que estas discusiones como la de Perú, no sé si va a salir o no, pero que sí detonen un debate, decir, bueno, nuestra industria pesquera requiere una serie de cambios, una serie de incentivos, una serie de posibilidades de competir en el mundo que no tenemos ahora. Si no, pues al rato nos vamos a encerrar, no podemos competir con los europeos en esto porque tal cosa, no podemos competir con los chinos por esta otra. Al final hay que voltear hacia adentro, ¿no es cierto? Ese es el punto, es exactamente el tema. Yo creo que si revisamos cuáles son esos sectores sensibles, son sectores que desde el punto de vista de su relación con el gobierno, traen agravios en algunos casos. Por ejemplo, en el caso del frijol, que fue otro de los productos sensibles,
Bueno, pues no se había cumplido en ellos ni siquiera los compromisos gubernamentales. Y así cada uno. Entonces lo que hay que hacer son políticas públicas que eleven la competitividad de los sectores en lo general y en particular aquellos que sean más vulnerables en el caso de convenios o de acuerdos o tratados en materia de comercio internacional. Lo que pasó en Perú fue eso, al final del día. Por ejemplo, con Colombia tuvimos la suerte de que hubo una buena negociación en materia, allá había un problema fitosanitario. ¿Por qué? Porque en Colombia, en algunas regiones hay fiebre aftosa. Entonces, obviamente, los ganaderos se oponían. Claro. Entonces, aquí, además del problema que había con ciertos sectores por la competencia desleal que ellos argumentaban tendrían por la falta de apoyos gubernamentales, porque no tienen financiamiento, porque les faltan incentivos fiscales, etcétera. Había también aspectos, por ejemplo, como la mosca del Mediterráneo, sí, que en los cítricos y en otros productos podían haber causado estragos. Lo mismo con el caso del aguacate, que nos tomó décadas que nos pudieran comprar aguacate los norteamericanos. Bueno. Entonces el temor de que entre aguacate. ¿Y por qué el temor? Bueno, la Secretaría de Agricultura tiene un organismo técnicamente muy competente que se llama la Senacica. Sí. Pero en el fondo muchos productores lo decían y lo decían abiertamente, no confían en la honorabilidad de las aduanas o que puedan entrar por otra aduana. En lugar de que la aduana exclusiva para tal producto sea donde Senacica va a supervisar de que no entren. Y luego la respuesta del gobierno era, bueno, pero es que las plagas también pueden entrar aunque no haya comercio, porque pueden venir en el tormento. Entonces, la verdad que dan ganas de repensar el país casi completamente, ¿verdad? Pero como no nos da tiempo, vamos a hacer un pequeño corte ahora, mi querido Eloy, y regresamos en un minuto con el senador Eloy Cantú. Con gusto.